Bendiciones, bendiciones para todos. Bueno, le decía dos cosas, dos temas que los tengo en la cabeza desde esta mañana para compartir. Y les voy a entrar por el segundo, que es el que no iba a compartir, voy a entrar por ese primeramente. Le voy a compartir un versículo, Hechos capítulo 10, versículo 34, dice, Hechos 10, 34, sobre lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sobre si lo hizo con Jesús, ¿por qué no lo va a hacer con vos? Si lo hizo con un hermano dándote que dio testimonio, ¿por qué no lo va a hacer con vos? Dice Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que para Dios no hay diferencias, para Dios somos todos iguales. Entonces, si para Dios somos todos iguales, ¿por qué? Me preguntaba ayer un muchacho, yo lo compartí esta mañana en el devocional. ¿Por qué algunos hacemos las mismas cosas que hacen los demás y pareciera ser que Dios no responde? ¿Por qué algunos tenemos más luchas para encontrarnos con Dios o para recibir de parte de Dios la respuesta, la promesa? ¿Por qué? ¿Es que Dios tiene diferencias? ¿Es que Dios hace diferencias con algunos? Independientemente, dejemos un poquito de lado al Señor. A ver, estamos viendo algo que me indignó mucho, no sé si usted se habrá enterado, si lo habrá escuchado. Ayer, me parece que lo comentamos anoche, fue el funeral, el velorio de el ministro de Transporte que murió en un accidente automovilístico y todos estaban en la calle, caravanas de autos, funcionarios, políticos, el presidente de la Cámara de diputados, todos abrazándose, abrazando con la familia. ¿Dios hace excepción de personas? ¿Somos distintos unos a otros? ¿Tenemos algunos derechos y otros no los tenemos? ¿O no? Ese mismo pensamiento, sin entrar en esa cuestión que solamente nos muestra el carácter de las personas que no tienen al Señor, lo llevo entonces a Dios. ¿Hace Dios diferencia entre nosotros? Se lo mezclo ahora con la palabra que estábamos compartiendo anoche, sobre los tiempos. Y esperá que hay otras palabras más sobre la acepción de personas. Dios controla nuestro tiempo, Dios controla todas las cosas. Dios es el que nos dirige por dónde andar, Dios es el que nos muestra el camino, Dios es el que nos unge. Cuando veíamos esta mañana hablando de Barak, Dios le dio las herramientas, Dios le dio la visión, Dios le dio la estrategia. Dios hizo todo. Entonces, pregunto, y acá empezamos. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Dónde queda mi libertad? ¿Dónde queda mi capacidad de decisión? ¿Dónde queda utilizar mi entendimiento, mi razonamiento? Entonces, si Dios me maneja como un títere, ¿qué tengo que hacer? ¿Solamente pararme y dejar que Dios haga todo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, abrime por favor. A ver, acá estamos en jueguito. Mire cómo se empiezan a aterrorizar unos a otros. A ver, ¿quién es el primero que va a opinar al respecto? El Colo. Dijo Ezequiel que va a opinar el Colo primero. ¿Ves? Acá necesitamos vamos a tener camaritas individuales, todos los chiches, todo pipí cucú, para poder compartir. Antes me reía porque eso que compartiste de Jesús, lo compartí yo hoy en la mañana, o sea, fue lo que me impactó, de ver cómo al Señor, o sea, le pasó a Jesús, no nos puede pasar a nosotros, ¿no? En momento de angustia. ¿Te acuerdas de Juan Marco vos? Sí. Basta, hoy le compartí a la pastora algo, te cuento, mira. Estaba mirando algunas cosas de la reunión y me aparece en Facebook, me aparece una publicación X, entonces le mando a la pastora una captura de pantalla de esa publicación de alguien que estaba en Facebook y le pongo a la pastora, parafraseando, si usted conoce la película Esperando la carroza, parafraseando a la mujer que no me acuerdo cómo se llama, a la actriz, no a la... A China Zorrilla, gracias. Digo, yo hago reunión en la iglesia, él hace reunión en la iglesia. Yo hago reunión con cortina, él hace reunión con cortina. Yo hago reunión ahora con mesa, él hace reunión con mesa. Y le iba a poner después, yo hago empanada, él hace empanada. Bueno, yo hablo de Jesús, hablaba de Jesús. ¿Cómo es la cosa? Lo mandé hoy, por eso de que esa palabra, justamente ese versículo me había Respira. Cuando dice que Jesús, a lo mejor, cuando dice que Jesús se angustió y oró con más fervor, ¿no? ¿Vos viste eso? ¿Vos habías visto eso? ¿Lo de que se angustió? Ese fue mi devocional. Y oró con más fervor, ¿no? Cuando se encontró angustiado, ¿qué hizo?
oró con más fervor, o sea, con más pasión, buscó más de Dios, ¿no? Y esa fue la salida, y esa es la salida para nosotros. O sea, es probable estar angustiado, o sea, nos puede pasar a todos, pero es qué haces en esa situación. Si te quedás angustiado o si buscas más de Dios que nunca. Llorás con fervor, ¿no? Y respecto a lo que decías recién, Bueno, ok. ¿qué era lo que dijiste? No, si empezamos así vamos a estar complicados. Lo que pregunté es, si Dios controla todo, si mis tiempos están en las manos del Señor, si todas las cosas están bajo el control de Dios, ¿dónde queda mi libertad, mi capacidad, mi razonamiento, mi inteligencia? ¿O soy en definitiva un monito, un monigote nada más y tengo que ponerme así dejando que todo pase por encima? Bueno, respecto a eso, lo que yo pienso es que Dios te da la capacidad de que vos decidas, porque en la Biblia dice que todo te es lícito, más no todo te conviene. O sea, te da la posibilidad de que vos elijas qué vas a hacer, pero cuando vos entendés que si dejás que Dios guíe tu camino, es lo mejor que podés hacer para tu vida, es como una decisión propia. Vos podés seguir decidiendo por vos mismo, pero una vez que entendés que el Señor puede guiar tu camino y que Él siempre te va a ayudar a tomar las mejores decisiones, dejar tu vida en el camino del Señor y que Él te vaya guiando es lo mejor que puedes hacer. Pero es una decisión propia, no es que Dios sí o sí lo hace, para mí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia o la ventaja o desventaja? ¿En qué me valen yo tomar decisiones si Él es el que ya tiene todo determinado? Lo que decíamos ayer en un momento muy puntual es que las cosas no pasan fuera del plan de Dios, de que Él tiene un momento para cada cosa y pasan en ese momento, aunque con la salvedad que uno puede llegar a demorar, nunca adelantar los planes de Dios, pero sí podemos demorar los planes de Dios. Entonces, si todo va a suceder en la manera que Él tenía pensado, en el tiempo que Él tenía pensado, si todo va a suceder para el propósito que Él tenía pensado, ¿de qué la juego? Y vos una vez en una prédica habías dicho, que a mí me quedó guardado en la cabeza, que Dios puede tener algo preparado para vos, una determinada bendición o algo, y la tiene ahí, guardada, ¿no? Y está esperando que vos hagas lo que tenés que hacer. Cuando vos haces lo que tenés que hacer, Dios la suelta. Pero ¿qué pasa si vos no haces lo que tenés que hacer? Eso queda guardado. Entonces depende de lo que vos hagas también, todo el tiempo. O sea, Dios ya sabe lo que va a pasar, pero las decisiones las tomas vos, no las toma Él por vos. A veces dicen cosas que yo digo y yo ni me acuerdo qué digo. La torta guardada en el freezer, ¿te acordás? Una torta guardada en el freezer, habías dicho. No me acuerdo, pero está bueno el ejemplo. El desierto no es para quedarse a vivir, dijiste en el 15 cuando vine por primera vez y ayer lo repetí. Y sí, por eso te hice así, solo que en ese momento estabas dormido. Estabas así durmiendo, tu esposa te tuvo que meter un codazo para que... No estaba escuchando. Para que prestes. Sí, lo compartí, eso lo puse hoy justamente en el estado, porque es una palabra que creo que es así, que los desiertos no son lugares de habitación, sino de tránsito. ¿Por qué tiene que ver los desiertos con esto? No, que vos decís cosas que por ahí no te acordás. Diciendo, Walter, solés decir frases, nosotros anotamos y solés decir cosas que nosotros anotamos y por ahí vos te olvidás. No me olvido, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que estoy gaga? ¿Que tengo aterosclerosis? No, pero ¿Que tengo Alzheimer? ¿Qué te pasa? No, pero a veces soltás frases que a nosotros nos bendicen. Entonces anotamos nosotros. Ahí está la bendición de anotar y el crecimiento que nosotros tenemos es por medio también de lo que vos decís. Por ejemplo, la frase de no quedarse a vivir en el desierto, lo dijiste en el 2015 y tiene vigencia hasta el día de hoy. Mira, ¿sabés que una vez me pasó, y ya volvamos al punto, que una vez me pasó que no me acuerdo quién, alguien de la iglesia, compartió una frase en Facebook y yo la vi y le contesté y le puse, qué bueno que está. Y me contesta, sí, lo dijiste vos. Y yo ni me acordaba. Menos mal que le puse qué bueno que está y que no le puse, no, eso cualquiera, ¿viste? Imagínate, claro, que le digo cualquiera. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, ¿dónde encaja entonces? Ramón dice que él pidió que estés vos, así que tenés que hablar vos. ¿Dónde encaja entonces mi capacidad, mi autoridad, si todo entra en las manos de Dios? Y al mismo tiempo digo, si todo entra en los tiempos de Dios, si todo entra en los tiempos de Dios, ¿de qué vale la pena que yo me esfuerce?
si Él tiene un tiempo para que suceda. Si todo entra en los tiempos de Dios, ¿de qué vale la pena que yo tal vez trabaje por demás? O incluso en la iglesia, que me tome la carga de salir a predicar, y las cosas no van a pasar antes que Dios las determine. Esto también me hizo acordar lo del domingo pasado, cuando el llamamiento de Pedro. Cuando él estaba limpiando sus redes, el Señor le dice que bogue mar adentro, que tire las redes hacia la izquierda o la derecha. Es lo mismo. Y él le dijo en tu nombre, bueno, vamos a la derecha. No hay izquierda en la Biblia. Bueno, No. vamos a la derecha entonces. O sea, Entonces, cuando Pedro le dice, bueno, en tu nombre vamos a hacer, porque lo hice toda la noche y no pesqué absolutamente nada, pero porque vos me lo decís, lo voy a hacer. Y si uno se pone a pensar, él podría haber dicho, yo conozco el mar, es mi trabajo, puse un barco en cada lugar, sin embargo, no pescamos nada. ¿Por qué tengo que volver otra vez al mismo lugar? Tengo que otra vez ensuciar las redes que hice y tengo que tirarlo otra vez y hacer todo un trabajo nuevamente. Entonces, él podría haber dicho, hasta acá llegué, no lo pienso hacer, sin embargo obedeció. Y es lo que también una vuelta es lo que vos venís hablando. Hay veces que cuando uno ya conoce, ya entiende, no tenemos esa elección de decir, esto no lo hago, no podemos elegir, lo debemos hacer. Y el volver otra vez a reintentar, es decir, no son tus tiempos tampoco, son los tiempos de él, porque cuando él recién te dijo, ahora anda, vete adentro y tira las redes hacia la derecha, es ahora cuando viene tu. Entonces también es entender de que por más esfuerzo... pero entonces, vos mirá, ahí me quedo en volvemos eso. otra vez. No, ahí justo en ese punto. Sí. Ahora es el momento que tenés que tirar las redes, ahora es el momento donde viene tu Y bendición. vos podés elegir si sí o si no. Esperá. Entonces Pedro se podía haber quedado durmiendo todo el día. Él dice que estuvo la noche, que estuvo pescando Sí, toda la noche y no pescó nada. ¿Y para qué salió a pescar? Si hubiera quedado jugando la play, no hacía nada y porque la bendición estaba al día siguiente. Pero vos no sabés, Pedro no sabía que la bendición estaba al día siguiente. Pero entonces podemos nosotros tomar esa misma decisión. Nah, no hago nada. O sea, total, las cosas están en los tiempos de Dios. Y tenés que conocer Capaz los tiempos que- de Dios. Bueno, supongamos que no o que quiero conocer los tiempos de Dios. Bueno, pero ahí está el tema de uno. Entonces vos tenés que empezar a conocer y profundizar en intimidad cuáles son los tiempos de Dios. Y si no te metes, ¿cómo vas a conocer? Lo que estabas hablando ayer en Eclesiastés, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo de matar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de... Hay un tiempo para cada cosa, y si vos querés en el tiempo de cosechar, cuando en realidad es un tiempo de sembrar, y si el Señor te dice, ahora sembrar, no es tiempo de cosechar. Entonces, vos tenés que ir trabajando absolutamente todo el tiempo, y el Señor te va a decir en el momento cuál es la manera y la estrategia. Bueno. Es lo que hablaba recién también de Barak. Barak tenía el momento, tenía el llamado y tenía la estrategia, tenía la forma de hacer las cosas. Le dijo hasta el número de personas que debía llevar. ¿Y de qué tribu? Porque ni siquiera eran las 12 tribus, eran solamente 2 tribus. Ahora, si yo te estoy diciendo, tomá solamente 10.000 personas de estas 2 tribus y la manera de cómo lo vas a enfrentar, no tomes a otras tribus de otras porque a vos te parece que lo de Judá... Yo porque tengo era que la bandera. insistirle a 4 para que se siente en la mesa y movió a 10.000 personas y el tipo no era capaz de tomar la acción que tenía que tomar. Bueno, él te puede decir, vos tenés que poner a 4, yo tuve que llamar a 10.000. Pero lo llamó y le respondieron de una. ¿Viste? Porque también pone el Señor en el corazón de las personas al hacerlo. Por ejemplo, vos ahora pediste, y me parece, a mí me encantó la idea de que se filmen y cuenten un testimonio. Manden videíto con un testimonio o con palabra de Dios para Con compartir. palabra. Y hay un montón de cosas para acá para leer que están muy ¿Y interesantes. cuántos ya lo empezaron a hacer? Nadie. ¿Te das cuenta que no soy Barak yo? Por ahí son otra estrategia la que hay que implementar. Vos decís que entonces está mal eso, no hay que No, hacerlo. yo no ahí está, ¿ves lo que te dije recién? Vos podés intentar decir, bueno, para mí es tiempo de cosecha y para el Señor es tiempo de siembra. Y vos vas a seguir intentando el tiempo de cosecha hasta que el Señor te diga, no, ahora es el tiempo de cosecha, este era el tiempo de siembra. Entonces uno siempre tiene que estar intentando entrar en el movimiento de lo que Dios quiere hacer, hasta que el Señor te va a iluminar. Para mí Y es cuando así. dice entonces a tiempo y fuera de tiempo, ¿Por qué no? y no, bueno, entonces ¿cómo es? Bueno, pero Tengo que seguir también intentando, pero el tu fuera de tiempo es para vos fuera de tiempo, pero son los tiempos de Él.
Entonces no sos un títere, sos lo que él quiere hacer. Vos podés elegir si lo querés hacer o no. Barak puede haber dicho, no, yo no quiero. Y Débora misma cuando lo confrontó, porque yo me imagino en la cabeza a este hombre, tengo que juntar 10.000. El Señor me dijo que son de 2 tribus. Tengo que hacer esto. Me dijo que me iba a dar la victoria. No, pero tengo miedo. Yo no quiero hacerlo. Y eso le habrá quedado todo ese tiempo a este hombre hasta que el Señor le dijo a Débora, bueno, confrontalo con el llamado. Y aún así, si lo confrontaba con el llamado, puede haber dicho, yo recibí palabra, es verdad, el Señor me dijo tal cosa, pero tengo miedo, no quiero. Buscate otro. Claro. Buscate un colo. Buscate un juez. Entonces no sé. Dios se equivocó. No, nunca se equivocó. Pero también ¿Y puso... por qué eligió a alguien pero que no iba a querer? Así también como... Porque yo creo que ¿Dios dirige nuestro destino? ¿Dios conoce nuestro destino? ¿O Dios decide nuestro destino? vos me estás haciendo acordar al joven rico, mirá. Espera que voy con Martina. Me estás haciendo acordar al joven Esperá. rico. ¿Le gusta ese era? Sí, me encanta. A ver, el señor Sosa no compartió todavía palabra. Yo creo que está mal planteada la pregunta. A ver, déale. Porque nosotros no somos títeres, sino que somos actores principales de esta película. Dios es el director de una película y esta Biblia es el guión de esa película. Y nosotros somos actores principales de esa película, en la cual Dios tiene un plan. Y Dios va a ejecutar ese plan con los actores principales. Y el plan de Dios se llama iglesia. Si vos no querés ser el actor principal Pone y querés otro. que sea secundario, Ok, te corres, Dios va a poner otro actor. Cada uno él, elige su destino. él hace sencillo. Sí, él suele ser más Muy, sencillo que sí, vos. muy... Taca, taca. Está, se acabó. Cerrame ¿No? todo. nos Perfecto. No, bueno, y la otra parte, entonces, ¿qué pasa con mis decisiones personales? ¿Hasta dónde yo tengo lugar para tomar decisiones personales o no? Si es que Dios es el que controla mis tiempos. ¿De qué vale mi esfuerzo personal si Dios controla mis tiempos? Mucho, porque para Dios la actitud es todo. Cada acción que ejerce la persona es como que Dios mueve su mano, depende de la acción que vos tomes. Lo podemos ver en Moisés, le dijo andá y mete la vara para que se abra el mar. O sea, él busca la acción ¿Qué me de dice? su pueblo, él busca la acción de sus hijos. Sí. Entonces, te vuelvo a repetir, somos actores principales donde nuestra acción no es que manipulamos a Dios, pero es como que se mueve Él mediante la acción nuestra. Estoy diciendo que lo manipulamos, que Él permite que así sea. Él te lo plantea al revés. Claro, está bien. Porque esta es una cuestión de doble vía. Son dos cosas. Yo estoy preguntando las dos cosas juntas. ¿Qué pasa con lo que Dios quiere hacer, si se hace o no se hace? ¿Y qué pasa con nuestra participación en el momento, en el plano donde Dios me pone? O sea, por eso usé esa expresión de títere. Yo no creo que seamos títeres. Pero digo, ¿hasta dónde tengo autoridad o no? ¿Hasta dónde yo puedo decidir pensar por mí mismo o no? ¿Hasta dónde o cuál es el límite que puede llegar a ser muy delgado? El límite entre mi razonamiento y hacer lo que Dios me mande. Utilizar mi conocimiento y mi experiencia o dejar todo de lado y solamente esperar que Dios haga. Utilizar una estrategia, una táctica, lo que sea, que Dios ponga en mi corazón o que yo crea que Dios puso en mi corazón. ¿Hasta dónde poner eso o solamente esperar que Dios lo haga? Porque lo que a mí me preocupa, no me confronta eso, pero el punto que a mí me preocupa es esto. Si Dios es el que controla todo, entonces yo me quedo, hago la plancha y listo. Él hace todas las cosas. Tal vez en el momento indicado. Mira, esta te va a llegar. Y seguramente te causa la misma indignación que me causa a mí. Dice Romanos capítulo 11 que en un momento determinado las ramas desgajadas, que es el pueblo de Israel, van a volver a ser injertadas. Y dice, no te mandes la parte, vos que sos rama injertada, porque si Dios pudo darle vida a una rama injertada, ¿cómo no va a volver a poder encajar la misma rama original que pertenece Si cortó el al mismo olivo tronco? natural, ¿por qué no va a ser con el olivo silvestre lo mismo? Que pertenece al mismo tronco, naturalmente corre la savia. Entonces, al punto que quiero ir es este. En un momento determinado, sobre el final de los tiempos, a la segunda venida ya real, la segunda venida concreta, no el arrebatamiento, la segunda venida del Señor, Él se va a mostrar en gloria.
Jesús se va a mostrar en gloria. Y a ese cumplimiento del texto que dice, todo ojo le verá. En ese momento, la iglesia ya va a estar diciendo, ya fue arrebatada o no, ya pasó por determinadas situaciones, ya vivió un montón de otras experiencias, y ahora, después de que pase todo, aparece Él en gloria. Entonces los judíos, ahí dicen, vieron que los cristianos se equivocaban, decían que aquel era el Mesías, no era aquel. Es este que está apareciendo ahora, sobre un caballo blanco, victorioso, guerrero. Los cristianos no sabían nada. Estamos esperándolos arriba. Y nosotros, bueno, sí, nosotros estamos esperando arriba, pero ellos se quedan con su verdad y van a tener razón. Porque van a... Esperá. ¿Pero qué te preocupa? No, él me está entendiendo, vos no me estás entendiendo. Van a tener razón en qué? En que el Mesías que ellos esperaban no era el de la descripción que nosotros decimos, y este que van a ver en el final encaja en su propia descripción. ¿No te causa indignación? Sí. ¿Ves que él entiende? Sí. ¿A vos no? No. Bueno, a mí sí me causa indignación. Total. Entonces, sobre este texto yo digo, ellos siguieron haciendo lo que quisieron durante toda la vida y en el momento indicado, en el plan de Dios, recibieron la misma bendición. Entonces, ¿hasta dónde vale la pena Bueno, pero esforzarse? ellos tienen un pacto que nosotros. Y no. ¿Entendés lo que quiero decir? No es beneficio para nosotros, ellos ahora están cegados. No estoy haciendo escatología, pará, no te cebes vos, pará. No, lo que Saco el lo estoy usando, Beneficio para mí, gracias a es que lo ellos, estoy usando como ejemplo, solamente como ejemplo para dar los tiempos. Tiempo de Dios, mi tiempo personal. ¿Me entienden? ¿Hasta dónde vale la pena esforzarme o no? A ver qué dice que hay comentario, a ver. A ver. Si Dios quiere hacer algo a través de uno, lo va a hacer. Romanos 11, 29. ¿Ese no está en el texto que mencionamos recién? 11, 29. Mirá Romanos 11. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos, a ellos, a los Claro. judíos. Irrevocables son los dones. Sí, ok, entiendo. Entonces, si los dones son irrevocables, otra vez queda invalidado nuestra propia decisión, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de pensar. Llamáis los dones, o también elegís si querés o no. Esperá que hay más, esperá que hay más. Hay muchas personas que no los usan No los en usan. toda su vida y mueren sin usarlo. O sin hacerlo. Esperen que hay más, espere. Espera que estoy buscando uno que vi por arriba. A ver si me colgó un poco la... ¿Qué dice Nico? ¿Qué? Nico dice, las metas, sueños y cosas que tengamos que hacer, yo creo que Dios las pone en nuestro corazón. Sí, eso por supuesto, Él lo pone en nuestro corazón, pero no tiene nada que ver eso con los tiempos de Dios. Esperá, acá. Uno es verdaderamente libre, dice Vanessa, cuando está sujeto a la ley del reino de Dios. Toda libertad está sujeta a una ley. Bien académica y bien legal, toda libertad está sujeta a una ley. Andrea, Dios es el puente para alcanzar sus promesas, pero somos nosotros los que tenemos que caminar por ese puente. Bueno, eso. Por eso siempre es por medio nuestro en su tiempo. Bien, dice Alejandra que parecemos hombres de valor. No sé qué tendrá que ver, pero bueno, somos hombres de valor. Sobre todo el ¿Quién la tiene colo. conmigo? Y sí. Nico, Dios te puede usar, dice Ramón, aun cuando vos mismo crees que no tenés la capacidad. Ramón, ¿por qué hablas en neutro, Ramón? En el nombre de Jesús. Dios te puede usar aun cuando tú mismo crees que no tienes la capacidad para hacer el trabajo que Dios te ha encomendado. Ramón, que vive en Barrio La Paz. Está bien, ¿no? Ramón de Barrio La Paz te habla en neutro. Filósofo. Bueno, sí, estamos espectaculares. A ver. Bueno, ¿qué? pero yo creo que eso es para el que, es lo que te decía recién, el que entiende la Biblia, el que comprende, el que tiene el llamado, sabe que toda su bendición corre por tener al Señor o a Dios en el medio nuestro y que todo gira en torno a Él. Entonces vos cumplís el propósito que Dios pone en tu vida y el Señor se encarga también de abrirte los caminos para que vos puedas cumplir esos sueños que vos también tenés. Entonces, Sí. Bueno, pero y el que no entiende,
el que le querés dar el Evangelio, porque también en Romanos nos dice que nosotros somos los encargados de incentivar a la gente a creer, a llevar a la fe. ¿Y cómo se lo haces comprender? Hoy hablabas vos de Luis Miguel, un hombre que se le fue presentado al Evangelio. Y todo lo de hoy te quedó Luis, A vos. mí me queda absolutamente Era todo. romanticón, no sabía, Sí, mirá. muy sensible detrás de esta cara. Pero a lo que yo te voy a decir, vos podés presentar el Evangelio a una persona que tiene absolutamente todo. ¿Cómo haces para hacerle entender de que todo lo que él tiene en realidad depende de lo que Dios haga con su vida? Que si este mismo Luis Santiago, y creo que habías dicho Torrefuerte. Torre, ellos mismos le presentaron el Evangelio. Este hombre dijo, no, para mí no va. ¿No estabas hoy mirando vos? No, no te estoy retando, quiero saber, posta. No sé quién es Luis Santiago. Pero escuchaste que Me pasé voy, el tema y ya todo está. esta mañana. Ah, es el cantante tipo bolero, sí. Así. Y pasé el tema que estábamos comentando anoche. ¿No lo escuchaste? ¿Cómo era el nombre? Tengo un perfume. No, la otra, pertenezco a ti. Ese era que lo pasé esta mañana. Espera que sigo compartiendo algunos otros comentarios. Que todos hablen más fuerte, dice el señor operador. Así que viejo, no sé qué van a hacer, pero hablen, no, Gerson. Hablen más fuerte. Ana dice, bendiciones, qué buen tema. Dios pone el sentir como el hacer. Totalmente de acuerdo. Así es. Vanessa, otra vez. Desde un principio Dios nos dio la autoridad para señorear, para gobernar y hacer como hijos. Ok, entonces, ¿hay una contradicción en la Biblia? ¿Tengo yo la autoridad o me tengo que sujetar a la autoridad de Dios? ¿Yo decido o decide Dios? Cuando yo oro, cuando yo pido, cuando yo hago, ¿se va a cumplir porque yo oro, porque yo pido, porque yo hago? ¿O se va a cumplir en el tiempo de Dios? Saludo, pero Sebastián, quiero ver tu foto, creo que sí, te recuerdo cómo estás, tanto tiempo, así es, gracias por acompañarnos en este momento. Vuelvo a la pregunta por lo que dijo Vanessa. Entonces, para ir cerrando el concepto ¿el tiempo es de Dios o es mío? Para mí es como dijo Martín hace un rato. Dios sabe los tiempos, pero vos con tu acción haces que se cumpla. Porque una persona, yo doy este ejemplo, una persona que está llamada a hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, evangelismo, pero en toda su vida no hace evangelismo, no evangeliza, ¿no? Capaz que esa persona, Dios tenía diferentes tiempos para que esa persona, no sé, llene estadios, por ejemplo. Pero como esa persona decidió ir por otro camino, por su propia decisión, no se cumplió, ¿no? Y vamos a poner que a los 80 años se decide a empezar a hacer evangelismo. ¿Qué pasó con todo el resto de su vida que supo que lo que tenía que hacer y no lo hizo? Habrá, o sea, ¿qué cantidad de gente no llegó a la palabra por medio de él que Dios tenía preparada que llegara a la palabra por medio de él? Y como él no lo hizo porque su decisión fue no hacerlo, no, en ese momento no encontraron al Señor, capaz que lo encontraron de otra forma, pero no a través de él. O sea, uno toma sus decisiones. Los tiempos son de Dios. Y Dios conoce los tiempos, pero si tu acción vos no accionás. María Morales. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesucristo era presentarse delante de Dios como prenda lo que había hecho. Ajá. Sin embargo, por el accionar de una mujer detuvo todo y volvió fuera de tiempo. Sí. Uno también marca de que si aún Dios tiene un tiempo para bendecir, por tu accionar o por tu decisión puede modificar absolutamente todo. Lo que confirma a lo que estábamos hablando antes, que Dios tiene un plan, cada cosa funciona según el plan de Dios, en el tiempo de Dios, en el plan de Dios. Yo puedo retrasar los tiempos de Dios, pero no los puedo adelantar. Entonces, en ese caso, por lo que vos estás diciendo, si el plan de Dios en ese momento hubiera sido hacer algo más después, se retrasó por María, por la actitud de María. ¿Nuestra actitud entonces puede influir en el plan de Dios? ¿Y en los tiempos de Dios? Hay muchos ejemplos. A ver, Hoy dije el de Moisés. otro. A ver qué se le ocurra a los demás.
Sí, no sé. ¿Por qué decís? Tuvo el sol y la luna, dejó Josué. Eso está tremendo. Eso está buenísimo. Detente luna en Absalón y tú sol en Ajalón, así, algo así era. Y se detuvo durante, ¿cuánto eran? ¿6 horas? No estoy seguro. Mamá. ¿Tocas? No sé. 6 horas, 12 horas, algo así. Y se detuvo una alteración de los eventos físicos que detuvo el plan de Dios. Cuando estábamos diciendo antes, o esto mismo, que yo no puedo acelerar, pero sí puedo retrasar el plan de Dios. Y vos hiciste una mención antes sobre que yo no sé cuándo es el tiempo de Dios, si este es el tiempo de Dios. Entonces, uniendo esos dos, están bombardeando comentarios, uniendo esos dos conceptos, puede ser que yo ya esté atrasado en el plan de Dios Me lo vengo planteando siempre. y que entonces tengo que meterle pata porque estoy a destiempo del plan de Dios. Totalmente. Estoy convencido de eso. Pero no, porque se me ocurre, si nos ponemos de acuerdo todas las iglesias cristianas del mundo, en un mes se va a evangelizar en todo el mundo, provocaríamos que Dios venga. No, lo que yo estoy diciendo es al revés de eso. No puedes adelantar el plan de Dios. Claro, lo que estoy diciendo es al revés. Digo, capaz que ya tendría que haber pasado hace un año. Entonces, el que todos se pongan de acuerdo, lo que va a hacer es reordenar y hacer que se cumpla lo que ya tendría que haber pasado y que está atrasado. A eso, Por culpa nuestra, por culpa a de eso Iglesia. me estoy jugando. Hawking y el multiverso. Entramos con el multiverso otra vez. Y lo mismo puede ser para nosotros en nuestra vida, cosas que nosotros tal vez estamos pidiendo a Dios y que Dios, como decía ese testimonio con el que comencé, que parece que no responde, pero que en realidad no respondía porque determinada persona no estaba actuando de la manera correcta, estaba teniendo una mirada distinta y hasta que no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios no se movió. Que ese es un flagelo que atañe a muchas iglesias, el hecho de pedir algo y no caminar en pos de eso. La palabra dice, una cosa he demandado al Señor, esa buscaré. Por lo general la gente le pide cosas a Dios y no las busca. Hay gente que busca sanidad y no la encuentra justamente porque ves lo que come, está comiendo cualquier porquería. O el tipo que quiere recibirse no estudia. Pero Señor, yo quiero recibirme, ser un profesional, no estás estudiando. ¿Qué hubiese pasado si de pronto vos no hubieses tomado la decisión de que la iglesia se construya? Te quedás en tu casa y decís, bueno, no, si es de Dios en algún momento, No sé Si si, no hubiésemos quedado enfrente. no hubiésemos quedado enfrente. no sé si vieron que hoy lo compartí en Facebook. En Facebook, sí. Me impactó cuando lo vi, el video del momento de la El video despedida. final, la despedida. Sí, que fue el día que te rompió todo. Me echaron la culpa a mí. ¿Te das cuenta? Me echaron. Yo Sí, sabía, rompió amigo. todo el escenario, quedaron hasta las tablas, las partidas, de todo. Y hace un año, hoy se cumplió un año del día de esa mudanza. O sea que, por lo que vos estás diciendo, digo, capaz que todavía estaríamos en la nada. Pero claro que sí, pero tiene que ver con el hecho de que vos tomaste la decisión y creíste, a pesar de que no viste. O sea, el ejemplo más grande de fe es el de Abraham. Que recibiendo una palabra caminó en pos de esa palabra, porque si no, Abraham se hubiese quedado en su casa y nada, si es de Dios en algún momento se va a cumplir. El a ver qué pasa. ¿Ah? El a ver qué pasa. Claro. Y ahí volvemos al principio, lo que decía hoy. La duda, la angustia, viene. Y hay que ver cómo la afrontás, ¿no? O sea, yo calculo que cuando vos alquilaste acá y nos teníamos que mudar y pasó lo que pasó, o sea, como humano, como Imagínense persona, si tenía miedo antes de cuando o después sea, pasó. como ser humano, como persona y como pastor, porque mucha gente dice, es el pastor. Y vos te angustiás igual, Jesús se angustió. O sea, eso es normal. El tema es qué haces con eso, qué actitud tomás. Aparte, otra de las cosas. ¿Te pusiste a pensar cuánta gente se sumó a la iglesia en esta temporada de cuarentena? Sí, Muchísimo. no tengo número porque a veces no llevo números estadísticos, pero lo comprobé ayer cuando hice comentario de 25 personas que ya pasaron por el nivel 1 de Escuela de Crecimiento, que son hoy miembros de la iglesia, que se han sumado a lo largo de este tiempo. O sea, es tremendo. Aún en medio de la crisis,
Lo que, ojo, me genera una carga adicional que es lo mismo que dije ayer. Entonces, en estas 2 semanas, un promedio de 20 personas No vinieron. que no vinieron. Entonces, a ver, eso no es mi culpa, ¿eh? No es mi culpa. Hay que hacer algo por esa gente, por eso es que hay que invadir por donde sea para que se sigan acercando. Voy a leer algunas otras cosas, pero les vuelvo a dejar con esa pregunta que hice hace un ratito, que ya en un cachito que va la hora terriblemente. Vamos a ir terminando. Dios decide nuestro destino, conoce nuestro destino o determina nuestro destino. A ver, Miriam, Dios nos crea con un propósito y aunque tenemos voluntad propia, cuando más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena y terminamos cediendo nuestra voluntad. Perfecto, es uno de los textos con el que iba a terminar a modo de conclusión, que es Romanos 12, 1 y 2, así que después vuelvo sobre eso para terminar. Bueno, esto es un testimonio de Marcelo, que dice, desde marzo del 2018 no tenía solución por un servicio eléctrico y vinieron 2 veces para arreglarme el servicio. Bueno, en tiempos de crisis Dios mete la mano. Alejandra, somos nosotros que decidimos hacer la voluntad de Dios, es lo que dijiste vos. Ramón, Dios hace que cosas suceden en el tiempo justo. Y eso no lo dijo en neutro, ¿eh? Así que eso ya... Va hablando normal. Va hablando normal. Melina, esa frase la conozco. Melina, ve que algunas me acuerdo. Depende de mí para que dependa de Dios. Matías dice Jonás. ¿Qué estás diciendo, Matías, de Jonás? A ver, no sé si dijo algo antes. ¿Cómo? Perfecto. Jonás decidió sobre su llamado. Cuando recibió el llamado, se dio la media vuelta, se fue. Ahí está. Jonás también retrasó el plan de Dios. Eso es lo que había puesto. Excelente, sí. Que están compartiendo una palabra, búsquenme esta palabra a ver qué están compartiendo. Malaquías 3, 13 al 18, a ver qué es lo que dice. Vamos a compartirla también. Gustavo dice... Creo que cuando somos uno con Él a través del Espíritu Santo tenemos la capacidad de entender y discernir lo que el Señor quiere. Por eso es importante la comunión y el beber continuamente de las aguas del Espíritu. Eso es más o menos lo que estabas diciendo vos, que también tiene que ver con lo de Romanos 12. Camila comparte un texto que acá lo escribió, que es Eclesiastés 3, 11 al 15. Dios hizo todo hermoso en su momento y lo puso en la mente humana. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que te falta un pedacito ahí, pero eso suele pasar con los comentarios. Pero bueno, está bien, Él es el que dirige los tiempos, tiene los tiempos en sus manos, pero... Mirta, si Dios no responde es porque todavía no es el tiempo. Pero esa es mi duda, mi carga y mi temor. Si Dios no responde, ¿es porque todavía no es el tiempo? Como le pasó a Daniel. Daniel pidió algo, el ángel peleando contra que tardó. Bueno, ese es un caso, es una lucha espiritual. Pero también está la otra parte, que puede ser que no haya una lucha espiritual, sino que hay lo que decía él con el otro comentario. Me estoy tirando a chanta, entonces no pasa nada. Podríamos decir también, hablando de José, Ese es el ejemplo que tuve de hoy. ¿José? Sí. ¿Qué? Compartilo. Porque el tipo, a pesar de todas las penurias que tuvo que atravesar, terminó siendo el segundo del faraón. Pero dependió de su actitud y de utilizar, o sea, las herramientas que Dios te da, porque él tenía la interpretación de los sueños. Por medio de ese don que Dios le dio, el tipo pudo salir de su condición de esclavitud a ser el segundo. Pero no nos olvidemos que hubo un trayecto en donde José tuvo que laburar, meterle pata, porque si hubiese sido que se tiraba chanta, le iban a cortar la cabeza. A ver, Dios no, vos lo dijiste muchas veces, Dios no utiliza vagos. Dios bendice al esforzado. No solamente que tuvo que trabajarla, como vos decís,
sino que él tenía un proyecto de vida donde era un elegido, era un mimado, tenía la visión de decir, bueno, yo soy el que siempre estoy al lado de mi papá, seguramente que mi vida va a ser de llanura, porque voy a ser bendecido absolutamente todo. Y de la noche a la mañana tuvo totalmente en un lugar, en una tierra extranjera, vendido como esclavo. Eso y es cambió una el brecha panorama de 20 años aproximadamente en la vida de José, que puede haber demorado todo el plan de Dios completo. Pero yo no estoy seguro si demoró el tiempo de Dios o no. No. No estoy seguro, no estoy diciendo que no, capaz que sí o capaz que no. Bueno, yo cuando estaba leyendo hace un tiempo el plan de lectura, donde dice que los descendientes de Esaú se habían puesto sobre la montaña tal, pero en cambio los de Jacob descendieron a Egipto. Y de ahí Dios tuvo que tener el proceso con ellos, el llamado, la forma, sacar a Moisés, un líder entre medio de ellos y mandarlo a la tierra prometida. O sea que también nosotros vemos, lo que uno entiende, José cambió toda su vida porque estaba dentro del plan de Dios de cómo iba a ser tratado el pueblo de Israel. Porque vos mismo decías, una generación de desierto, que vio la protección, que vio la mano, que era bendecida, que fue alimentada de maná, Sí. no tenía que cosechar, no tenía que hacer nada, solamente recoger alimentos y tenían todo en la boca. Y después vino el tiempo de guerra. Sin embargo, los de Esaú no tuvieron que pasar todo ese proceso. Ellos ya tenían su bendición allá arriba, crecieron, se hicieron pueblo. Ok, y ahora ellos tuvieron todo en un José proceso. lo digo sin tener respuesta. Pregunto esto y sin tener respuesta. José, ¿retrasó el plan de Dios para poder ser tratado y así entonces alinearse con el propósito de Dios para su vida? ¿O ese tiempo de tratamiento de 20 años fue el puente necesario para encajar en el momento de la sequía, de la sequía así en Egipto? También fue el proceso. Me quedo ahí. No sé si lo aceleró o no lo aceleró. Espera que seguimos. ¿Cómo están escribiendo hoy? Dios mío. ¿Dónde estoy? Como también decía este pastor en el devocional, hoy debemos plantearnos y preguntarle a Dios qué estamos haciendo mal. Sí, justamente. Marina, ¿qué dice Marina? El tiempo es de Dios, pero nosotros decidimos sujetarnos a sus tiempos o a los nuestros. Bien. Ivana, no es lo mismo decir, Señor, que sea tu voluntad, o que el Señor te diga que está bien que sea tu voluntad. Prefiero esperar si es su voluntad. Ahí estamos justamente en esa disyuntiva. Iglesia, no sé quién es el que está escribiendo por la iglesia. Dios está levantando personas que lo amen, que sean fieles, que estén dispuestas, Él escudriña nuestro corazón. Alejandra, para mí Dios siempre responde, nosotros no nos damos cuenta. También es verdad, pero no tiene mucho que ver con lo de los tiempos esto. Andrea, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Ah, eso es Gandhi, no tiene mucho que ver acá con... Nivel 1. Eso es nivel 1. Pero sí, también es cierto. Bueno, Marcelo sigue con su testimonio. Janina, la intimidad diaria con Dios hace la diferencia en estar en la carrera correcta o no, ya que Él nos predestinó a cada una. Ah, diste justo en el clavo de otra palabra que iba a compartir. Ya que Él nos predestinó a cada una. Empieza la reunión de mujeres, pastor, me parece, ¿no? Dijo a cada una. Tenemos conflicto de género acá. Antes de nacer, al estar unidas a Él, recibimos dirección clara y precisa a diario. Paola, la confirmación de lo que espero viene por la fidelidad hacia Él. ¿Qué lío? El ejemplo contrario sería El ejemplo contrario sería Sansón, que tiró todos. desperdició su llamado. Claro. Dice, y él no sabía que la presencia de Dios se... Él era un feo, era Sí, lo mencioné esta mañana. Sansón. tiró 80, todo. Tiró todos. Todo, a propósito. Sí, aunque al final del tiempo, al final Dios hizo lo que quería con él, pero puede haber habido un retraso. Y algo que de lo que no tenemos que olvidarnos, y ya terminar lo mismo el ejemplo de los judíos, no estamos hablando de la consecuencia. A veces, aunque los planes de Dios se cumplan en distinto tiempo, ¿qué les pasa a todos? A veces, aunque los planes de Dios se cumplan, tenemos que ver cuál es la consecuencia sobre nuestra vida. ¿Qué pasa por retrasar el plan? ¿Y qué nos pasa por retrasar el plan?
Sandra, esperar en los tiempos de Dios, trabajar por eso que pedimos o el llamado y pedir a Dios confirmación de que eso llegará en su tiempo. Dos textos que quiero comentar, así vamos, ¿qué? No, que ¿Por qué no es- me acordé de la palabra esa donde dice que le da 5, 2 y 1, y que cuando vuelve a pedir, ¿no?, cuentas de eso, dice que el de 5 lo multiplicó, el de 2 también, y el de 1 por temor lo guardó, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Dios nos dio a todos dones y capacidades, y nosotros decidimos qué hacer con eso también. O sea, el de 1 lo guardó por temor, el de 5 lo multiplicó, y vemos cuál fue el resultado después, ¿no? Entonces, todos tenemos dones, capacidades, como decíamos hoy. Está en nosotros usarla, está en nosotros ponerla por obra, en acción, y también está en nosotros decidir no hacer nada con eso. O sea, si vos estás pensando, no, todavía no es el tiempo mío que Dios me dio para usar este don, todavía no es tiempo, Dios no me mostró el tiempo justo. Si vivís toda tu vida así, y capaz que no lo usás nunca, esperando a que Dios te muestre cuál es el tiempo justo. Hay una palabra que dice... El si que vos mira los vientos nunca no siembra o no cosecha, nunca sé cuál de las dos es, ¿viste? Pero está esperando siempre, una vez vos me diste esa palabra, y me quedó también guardada en la cabeza. Siempre está esperando la confirmación o que Dios le muestre el momento justo, y capaz que Dios está esperando que vos lo uses y que empieces a hacer. ¿qué? Pastorado no ¿Qué? es eso. O sea, ¿Qué? yo no creo que vos hayas esperado a estar preparado para ser pastor. Formaste a medida que tomaste, el momento que tomaste la decisión empezaste a caminar y de ahí no paraste. Cometiste tus Tenía errores. que haber sido pastor antes de que... Ahí empezamos con José otra vez. ¿Cuándo está uno preparado para ser padre? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cómo aprendes a ser padre? Tiene un hijo. A medida que pasan los años. Justamente. Es siempre, creo que Es que nosotros podemos, por esa excusa y por eso mismo, podemos ser culpables de retrasar el plan de Dios por creer que no estamos a la altura del plan de Dios y el plan de Dios está esperando que Es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Mira, termino con esto. Sí, porque ya no te... Y me voy, digo esto y me voy. No, la gente que marca la diferencia es aquella que se anima a bajar de la barca y a caminar sobre las aguas. No, ya está. Anotalo acá. Anotalo así que te quedan. Chao. Anotalo, no, anotalo. Anotá esta de Joel, a ver. La gente que marca la diferencia es la que se anima a bajar de la barca y a caminar sobre el agua. ¡Qué tremendo! Ah, ya está. Ah, es cierto que dijo ya está, ¿no? Quería tener esa bomba. Dejo esto por acá y me voy. Es que cuando se declaró acá en la iglesia, pasar al otro lado, lo que vos hiciste fue caminar sobre las aguas, porque en un contexto en donde la economía era inestable, donde los negocios se cerraban, vos construiste una iglesia increíble. Es tremendo. No, para. Es tremendo. Cada vez que me acuerdo del momento que Dios confirmó eso, que pasemos para el otro lado, me agarran un montón de sensaciones extrañas. Porque yo me di cuenta como, no sé, como un mes después. Es más, fue a través de la palabra de un predicador que estuvo predicando enfrente esta noche, que dio una palabra y mencionó el pasar al otro lado. Pero no fue esa la confirmación que Dios me dio. En un momento de la prédica, él contó un testimonio personal de algo que tenía que ver con su familia, un testimonio de una confrontación delante de Dios con su familia. Algo que dijo en medio del testimonio fue lo que yo recibí, que Dios me habló y fue la confirmación para avanzar en la decisión. Listo, al mes, escuchando de vuelta la prédica, escucho que dice pasemos al otro lado. O sea, nunca le había prestado atención a eso porque me quedé con lo otro. Entonces, ¿cómo puede ser esas cosas tremendas que Dios hace, que busca la manera de que le entiendas, aunque yo no estaba bien sintonizado en ese momento, no entendí tan claro cómo era pasar al otro lado, cruzar la calle. Dos textos y nos vamos. Porque cuando empezaron a tocar la guitarra, eso es señal de que se quieren ir. Entonces hay que irse. ¿Viste? Es como cuando te sube el tecladista y empieza así. Es la misma cuestión. Entonces ya estamos. A ver, espere.
Fede dice, todos los días debemos tomar decisiones. Miriam, creo que también hay propósitos que son progresivos, como la parábola de los talentos, que se van multiplicando a medida que los invertís, y hay propósitos que tienen tiempo exacto de cumplimiento. Ejemplo, la mamá de Juan el Bautista, que la llamaban estéril, pero en realidad tenía un vientre programado por Dios. Otra que ¡Qué tremendo eso! Un vientre programado por Dios. Pero vos sabés que yo creo que... Vos dijiste que no ibas a dar más. Sí, pero me quedé pensando en algo. Yo creo que Dios entrega los talentos, pero el hombre se encarga de multiplicarlos. Dios no multiplica talentos. Dios no multiplica talentos. Señor, aumentanos la fe. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Espera que... Sí, ya que lo analizo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Pero puede ser que hagan esto? Bien, vení, mi amor, vení. Vení, vení. No, si lo dijo, vení. Sí, lo dijo. Vení. Si tuvieras fe, yo te iba a cantar la cumbre. Si tuvieras fe como... La respuesta que dio el Señor fue a la pregunta o al pedido, aumentando la fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías, dirías, pedirías. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? No lo aumentó nunca la fe. Le dijo, usala como semilla, sembrala. ¿Y cómo se siembra la fe? Metiendo las patas en el agua, avanzando, moviéndote. Moviendo la tierra. Aunque, exactamente. A ver si nos dejan terminar, por favor. Romanos capítulo 12, que esto tenía que Janina fue con que comentó esto. No, bueno, no recuerdo, porque hubo Jan y alguien más que hizo otro comentario. Sí, puede ser. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y acá viene la clave, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebo los tiempos, el plan y la voluntad de Dios? Bueno, pero según el texto. Renovando mi mente, entregándome a Él, andando en su camino, intentando hacer lo que Él me pone, presentándome como sacrificio vivo. Lo que no entiendo antes, lo empiezo a entender a través de eso, a través de una vida de adoración. Segundo texto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y esto lo menciona, esto sí fue el comentario de Janina. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados. ¿Estamos predestinados? El versículo venía hoy caminando. ¿Estamos predestinados? ¿Qué significa la predestinación? Por lo antemano. Ya está puesto de este lugar de esta manera porque yo ya lo elegí que sea así. Antes de la creación. ¿Por qué tenía que contestar eso a esta hora? Son las 9. Hay que terminar. Entonces déjalo para la próxima. ¿Ese versículo dice que estamos predestinados? Vamos a leer la NBI y por favor nos vamos. Me complicaron la vida ahora. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios, no predestinación, previsión de Dios. Como dice, si no me equivoco, ya no voy a buscar más versiones, pero creo que la TLA le dice, según el conocimiento previo de Dios, no predestinación, previsión. Y previsión no es, va a aumentar la carne, me compro de más. Previsión es ver antes. Conocimiento previo es saber antes. Predestinación es decidir. Entonces, ¿somos predestinados? Eso Dios trata con
Se ven productos finales. ¿Somos predestinados? No. Edición. ¿Ves por qué me la complicaste? Porque me dijiste que sí. No estamos predestinados. Una vez Dios ve. Una vez Un escuché final. que nosotros somos un partido de fútbol que Dios ya vio y ya sabe el final, pero que las decisiones las tomamos nosotros día a día en lo que hacemos en la cancha. O sea, nosotros somos como un partido que Dios ya vio, porque tiene previsión, pero nosotros somos los actores. Es la que dije en la película. Todo Enrique. Vuelvo y termino. Dice, próximo capítulo, Predestinación por Restauración TV. Miriam, nosotros no somos nada, Dios sabe hasta qué vamos a decidir sin ser robots, Él sabe hasta el tiempo que vamos a tardar en equivocarnos. Por eso no confundamos el Dios sabe con el Dios decide. Más allá de todo eso y terminando poniéndole un momento, un broche temporal a esta situación, ya que hablan del multiverso, el último versículo con el que terminamos ayer, el último pasaje de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, lo mencionó hoy también, predicar a tiempo y fuera de tiempo. No hay un momento en el cual tenemos que preguntarle a Dios y que Él nos responda si tengo que salir a hablar. No necesito que Dios me confirme si tengo que salir a predicar. No necesito que Dios me muestre si tengo que ir a hablarle a alguien. Tengo que hacerlo porque es lo que se necesita en este momento. Tengo que hacerlo porque es lo que la gente está esperando. Aún sin saberlo, es lo que ellos están esperando. Como este testimonio que le compartí hoy. Una persona que se decidió porque no tenía otra alternativa, ya no tenía ni trabajo, empezó a predicar. Y 10 familias inconversos, 10 familias están recibiendo ahora palabra del Señor a través de alguien que se decidió ponerse a compartir. Lo mismo tenemos que hacer, lo mismo tenés que hacer. Es lo que te resta, compartir palabra de Dios. Por eso les vuelvo a repetir, prepara un video, haga un testimonio, una palabra, un versículo, un texto, lo que sea, y empezamos a llenar las redes. Nos despedimos. ¿Qué les parece?